Bienvenidos al programa internacional La Voz del Consolador. En todas las épocas, Dios se ha comunicado con sus hijos. Y hoy nos llega nuevamente la voz del Consolador, en el espíritu y la voz del pastor Andrés Portes. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice la Biblia, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias porque otra vez estamos en este lugar para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles. Gracias por la hermosa presencia del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por estar con nosotros en este lugar. Padre amado, pedimos su bendición sobre los amigos y amigas que nos acompañan y también sobre los hermanos y hermanas presentes. Bendiga, Padre Celestial, a todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que en esta hora, Padre amado, su palabra sea una bendición para todos nosotros. Y ahora le rogamos que su Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de un hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Háblenos, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, estamos trabajando con la serie Solo con su Espíritu y hoy el tema se titula Nos ha hablado por el Hijo. Hemos visto en los temas anteriores que, como dice el versículo 1 de Hebreos capítulo 1, Dios nos ha hablado en otro tiempo a los padres por los profetas y ahora nos habla por el Hijo. Veíamos San Lucas capítulo 24, versículo 44, donde dice, porque era necesario que se cumpliese de mí todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La ley de Moisés, Moisés fue un profeta. Los profetas, mayores y menores, 16 profetas. Los salmos, una buena parte de los salmos escribió David, y David, dice Pedro, fue un profeta. Así que Dios habló a través de todo el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos a Jesús rumbo a Emaús, se encontró con sus discípulos y les hizo entender que Dios había hablado a través de los profetas. Muy bien, ahora necesitamos entender quién es este del versículo 2, porque dice que ahora Dios nos ha hablado por el Hijo. Si nos habló por los profetas y ahora nos habla por el Hijo, ¿quién es el que está hablando? Dios. ¿Quién es el que está empeñado en esto? Dios. ¿No es eso lo que está diciendo la Biblia? A ver, ¿lo dice o no dice? Dice que Dios nos ha hablado por los profetas. Ahora dice que nos ha hablado por el Hijo. Cuando buscamos la manera como Dios se comunica, encontramos que los teólogos explican así. Dicen, bueno, hay una revelación general de Dios que se conoce como la revelación que Dios hace en la naturaleza. Revelación general. Sin embargo, ellos hablan de una revelación especial que involucra la Biblia y también involucra la persona de Jesús. Hay 3 libros que nos hablan de Dios: la naturaleza, la revelación que está registrada en la Biblia y la persona de Jesús. De las 3 revelaciones, la más fidedigna es Cristo Jesús. ¿Es así o no es así? Por eso, hoy comenzamos una experiencia maravillosa. Si usted tiene papel y lápiz, le ruego que estos versículos los escriba, porque lo va a necesitar toda la vida. Dios nos habló por el Hijo. Dios nos habla a través del Hijo. De modo que la primera pregunta que necesitamos hacer es, ¿quién es el Hijo? ¿A quién le llaman Hijo? ¿Y por qué en estas frases aparece el nombre Hijo con letra mayúscula?
¿Y cuál es el valor de la palabra hijo? Seguiremos usando el mismo método, bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico porque vamos a leer la Biblia. Gramático porque atenderemos el significado de las palabras. Y descriptivo porque la Biblia misma describe lo que ella quiere decir. Si en algún momento citamos algún libro, diremos el nombre del libro y posiblemente el nombre del autor. Hay un pequeño libro que se lo recomiendo. El autor se llama Evis L. Carballosa. El libro se llama La Deidad de Cristo. Evis L. Carballosa, La Deidad de Cristo. Ese pequeñito libro nos habla acerca de la persona de Jesús. Es muy interesante el libro, un librito pequeño. Si no lo quiere comprar, no lo compre. Entonces vaya a la internet y ponga La Deidad de Cristo, Evis L. Carballosa, y ponga PDF, ponga PDF. Y ¡pum!, le va a aparecer gratis. Y usted lo copia. Y si le preguntan qué pasó, usted dice, aquí estaba gratis en el internet y lo copié. Así que yo lo tengo en papel y lo tengo en mi iPad también, porque lo están ofreciendo gratis. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Seguro que se entendió? Evis L. Carballosa es el autor. El libro se llama La Deidad de Cristo, la divinidad de Cristo. La Deidad de Cristo se llama el libro. Y ahí hay maravillas en relación a la persona de Jesús. La pregunta, ¿quién es el Hijo? Cuando leemos Hebreos capítulo 1, versículo 2 al 4, se presentan perfiles de la persona de Jesús, características de la persona de Jesús, cosas que Jesús hace o ha hecho. Por lo menos aparecen 7 perfiles de Jesús que revela el libro de Hebreos ahí en los versículos 2 al 4. Sin embargo, nos interesa leer los versículos 5 al 8, porque la pregunta es, ¿quién es Jesús? La pregunta es, ¿quién es el Hijo? Y lo que necesitamos demostrar es que el Hijo, que habla el versículo 2, es Cristo Jesús. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Recuerde que la palabra Cristo en griego significa Mesías. ¿Qué significa Cristo? El Mesías. Y Mesías en hebreo es Mesías. Así que Cristo es el Mesías. El Hijo, vamos a ver, es el Mesías. Capítulo 1, versículos 5 al 8. Ponga cuidado, la pregunta, ¿quién es el Hijo? Ahora dice el apóstol Pablo, versículo 5, ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. ¿Y qué dice ahora? Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Mi pregunta, ¿nos está hablando aquí el autor de Hebreo que ese Hijo de Dios es un ser divino, sí o no? ¿Está diciendo que le adoren los ángeles? ¿Está diciendo que tiene un trono? Entonces la pregunta se hace más interesante. ¿Quién es este que es un ser divino como el Padre y que merece adoración y que tiene un trono? ¿No le parece interesante? ¿Le parece interesante o no le parece interesante? Muy bien. Mire que sigue diciendo la Biblia, versículo número 13. Capítulo 1, versículo 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Más interesante porque eso lo dijo David en el Salmo 110, versículo número 1. Y lo dijo de una manera tan interesante que nos traemos más adelante, como Cristo mismo cita esa parte de la Biblia para explicar quién es Él y para mostrar y demostrar que Él existe antes de David y decir en realidad cuál es su rango, su jerarquía y su posición. Lo lindo de lo que tenemos que estudiar es que usted descubrirá que su fe en Cristo Jesús está basada en lo que Dios dice y enseña. Está basada en la persona de Dios y demostrada en la vida de Cristo y apoyada en el ministerio del Espíritu Santo. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? Estamos hablando de nombre de personas. No estamos hablando de nombre de doctrinas o de conceptos. La base del cristianismo es Cristo. La base de todo es Dios.
Y yo digo, alabado sea su nombre. Cuando su fe está basada en la persona de Dios, está basada en lo que Cristo ha hecho, está basada en lo que hace el Espíritu Santo, cuando su fe está basada en su relación con una persona real, cuando usted tiene experiencia con esa persona real, cuando el Espíritu de Dios ha trabajado en usted y le cambia y le transforma la vida, entonces, dijo Jesús, hay un poder que no es humano. Hay un poder que obra en usted y hace posible que su vida vaya en crecimiento y signifique testimonio para los que no creen. Mi pregunta, cuando Jesús se fue, le dijo a los discípulos que esperaran en Jerusalén hasta que fueran investidos con poder de lo alto, ¿sí o no? ¿Vino el Espíritu Santo? Y a partir de la llegada del Espíritu Santo, después de Pentecostés, los discípulos jamás pudieron ser igual. Se mantuvieron trabajando siempre hasta que pagaron con su propia vida. Su vida fueron cambiada completamente. ¿Necesitamos ese cambio nosotros también? Entonces necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos saber quién es Jesús, porque usted jamás vivirá por encima de sus pensamientos. Si usted no sabe, no sabe. Pero si sabe, ay mamá. Y qué bueno es saber que Cristo es el Hijo de Dios por un título. Que Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros, que Cristo es Señor, que Cristo es el creador de todo el universo, el sustentador, que Cristo es el dueño y más aún el redentor, el que pagó el precio de mis pecados. Cuando usted tiene esa experiencia, entonces se produce un afianzamiento en la verdad en forma intelectual. Y cuando usted vive ese conocimiento, se produce un afianzamiento en la verdad en forma espiritual. Y entonces ya usted no vive más en la carne, ahora comienza a vivir en el Espíritu. Y entonces usted es sellado con el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu se convierte en la garantía de su salvación. Y entonces el Espíritu lo transforma de gloria en gloria cada día y usted refleja la belleza del carácter de Cristo Jesús. Y entonces usted es una bendición para la gente. Cuando eso no ocurre, usted está convencido de la verdad pero no convertido a la verdad. Capítulo 4, versículo 14, Hebreos. Recuerda la pregunta, ¿quién es este hijo? Hebreos 4:14 dice el versículo 14, por tanto, ¿qué cosa? Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿cómo se llama ese Señor? Jesús. ¿Qué cosa es Jesús? El Hijo de Dios. ¿Lo dice o no lo dice? Retengamos nuestra profesión. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús. ¿Lo dice el libro de Hebreos o no lo dice? A ver, ¿lo dice o no lo dice? Entonces, ¿tienen los ángeles que adorar a Jesús? Sí. Entonces, ¿Jesús tiene un trono? Sí. Entonces, ¿Cristo es ese Señor que se sienta a la diestra del Padre? Sí. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando era un adolescente, tenía 18 años, llegué a esta iglesia. Impactó mi corazón una frase que usó Pedro Visionó cuando dijo, la Biblia dice. La Biblia dice significa Dios dice. Y cuando Dios dice, Dios dice. Si usted decide creerle a Dios, recuerde que yo no dije si usted decide creer en Dios. La gente generalmente cree en Dios porque otro le contó. Pero cuando usted le cree a Dios, no hay nada ni nadie que lo separe de Él. Mi pregunta, Génesis capítulo 15, versículo 6. A ver si usted tiene ese versículo en su Biblia. Génesis 15, 6. Revise. Génesis capítulo 15, versículo número 6. ¿Qué dice el versículo 6? Génesis 15, 6. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó con Abraham? ¿Qué dice el versículo 6? Y creyó, ¿qué cosa dice? A Jehová y le fue contado por justicia. Dice, ¿y creyó en Jehová? No dice, y creyó a Jehová. No es lo mismo creer en alguien que creerle a alguien. Usted no puede creer en que no conoce. ¿O usted cree en que no conoce? A ver, ¿cree usted en que no conoce? Si usted va por la calle en uno de esos subway y viene un tipo medio sospechoso con un paquete en la mano, mirando para todas partes y le dice, agárreme ahí que vengo ahora. ¿Usted le agarra el paquete? ¿Seguro que usted no agarra el paquete? ¿Por qué usted no sostiene el paquete de esa persona? Usted no lo conoce. Dice que Abraham creyó a Jehová, donde quiera que Abraham llegaba, ¿qué cosa levantaba? Un altar. ¿Para adorar a quién? ¿Era amigo Abraham de Dios? No, Dios era amigo de Abraham y entonces Abraham se hizo amigo de Dios.
¿Sí o no? Siempre es Dios que da el primer paso. Usted está aquí hoy porque Dios lo invitó, porque su Espíritu lo trajo. Nosotros no producimos nada bueno. Lo bueno que se produce en nosotros lo produce Dios. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. No producimos nada bueno, es Dios que lo produce en nosotros. Por eso la gloria es de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Dice el versículo 14 de Hebreos 4. Ese Hijo de Dios es Jesús. Y ahora veremos cuántas cosas lindas nos presenta la Biblia en Jesús como su Hijo. Y cómo el mismo diablo reconoce que Jesús es el Hijo. Y cómo los demonios reconocen quién es Jesús. Y hasta lo nombran y lo mencionan por su nombre. La pregunta increíble es, ¿cómo los demonios creen en Jesús como el Hijo de Dios y nosotros no? Y usted dirá, no, yo sí creo. Pero un momento, querido. Creer en Cristo como el Hijo de Dios no es decir creo con la boca. Es vivirlo, experimentarlo. Una vida de entrega, una vida de dedicación. Eso es creer. La palabra creer es la base de la palabra fe. El final de creer, el final de tener fe es fidelidad y santidad. El que tiene la fe genuina de la Biblia es fiel y es santo. Se entrega y se consagra a Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dijo Jesús. Pero no hay problema, es Dios que hace el cambio en tu vida, la transformación en tu vida. Todo parte de Dios y a Dios vuelve. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Pero usted necesita darle la oportunidad a Dios para que Dios lo haga. Capítulo 5, Hebreos, versículo 7. Recuerde que estamos con la pregunta, ¿quién es el Hijo? Y nos dice la Biblia que el Hijo es Jesús. Y usted dirá, ¿y por qué es tan importante descubrir eso, pastor? Y yo te contesto, es tan importante descubrir eso, querido, querida, porque Dios dijo que ha hablado a través del Hijo. Si descubrimos quién es el Hijo, entonces descubriremos en el Hijo cómo Dios ha hablado. Y si descubrimos cómo Dios ha hablado, nuestra fe se fortalece porque son las evidencias. Nosotros tenemos un Dios que es evidente. Dios presenta las pruebas, presenta las evidencias. A Dios no le gusta que le crean porque sí. Eso se llama pensamiento positivo. La fe se basa en la persona de Dios. Y Dios sabe cómo somos los seres humanos medio raros. Entonces Dios actúa, presenta las evidencias. Aquí tienen las evidencias. Me gusta ver la cara de algunos de ustedes y por eso voy a leer este versículo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Le gusta la Biblia a usted? ¿Le gusta o no le gusta? Números capítulo número 14. Oiga qué bien sonó eso. Números 14, versículo número 11. ¿Cómo dice el versículo 11? Dice el verso 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿qué cosa? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Para qué hizo Dios las señales? Para que creyeran. ¿Las hizo o no las hizo? A ver, ¿sí o no? Entonces Dios muestra su poder, Dios muestra su gracia, Dios se manifiesta para que usted sepa dónde está amparada su fe. ¿Se hizo Dios hombre, sí o no? ¿Vino a la tierra, sí o no? La historia testifica que vino o no vino. Ahí está la evidencia. La Biblia testifica que vino y las cosas que hizo. Entonces, aquí están las evidencias, querido. Entonces, estas son las evidencias, sí, pues yo las creo. Fantástico, entonces vamos a trabajar contigo. Aquí están las evidencias, pues no la creo. Mi negro, sin fe es imposible agradar a Dios. Pues si usted no cree, ¿qué puede hacer? ¿Qué pasó en Capernaum? No creyeron en Jesús. ¿Qué pasó en Bethsaida? No creyeron. ¿Qué pasó en Corazín? No creyeron. Y Cristo dicen los evangelistas, y no pudo hacer muchos milagros en esas ciudades porque no le creyeron. Y Cristo dijo, ay de ti Bethsaida, ay de ti Corazín, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las señales que en ti fueron hechas, se hubieran arrepentido en polvo y ceniza. Pero más tolerable será el castigo para aquellas ciudades que para ti. Ay de ti Capernaum. En otras palabras, hicimos las maravillas, presentamos las pruebas, le dimos las evidencias de que yo soy quien soy y no creyeron. Ay de ustedes, queridos y queridas. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Entonces la Biblia nos está mostrando que Cristo es el Hijo de Dios, que a través de Cristo Dios nos habló para que usted fortalezca y confirme su fe. Hebreos 5:7. Y Cristo,
en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Y qué dice ahora? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mi pregunta, ¿quién era hijo? Cristo. ¿Quién es el hijo? Jesús. Versículo número 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Mi pregunta, ¿me dice esta porción de la Biblia que Cristo es el Hijo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Y usted sigue preguntándome, pastor, ¿por qué es tan importante esto? Es tan importante porque solamente en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. No hay salvación en ninguna otra parte. Si usted no tiene a Cristo, usted está completamente muerto, aunque camine y respire. La vida está en Cristo Jesús. Juan 17:3. Esta es empero la vida eterna, ¿qué cosa? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La palabra que aparece ahí, o el verbo conozca, ginosco, significa una experiencia íntima, una experiencia profunda, una experiencia cotidiana, una experiencia real. Abraham le creyó a Jehová porque Abraham se relacionaba con Jehová. Tienen una experiencia de amigos. Por eso Dios le llamó, ¿cómo hago yo esto de Sodoma y Gomorra? Eso le digo a mi amigo Abraham. Dios le llamaba a Abraham mi amigo. ¿Recuerdan a Enoc? ¿Se acuerdan o no se acuerdan de Enoc? ¿Qué dice la Biblia en Génesis 5? Caminó pues Enoc con Dios y Dios, ¿qué cosa hizo? Se lo llevó. Dios quiere ser amigo de usted. Dios quiere ser su amigo. Dios no es el Dios pagano que anda por allá haciendo qué cosa y usted por acá. No. Éxodo capítulo 3, versículo 15. Cuando Moisés le dice a Jehová, Señor, cuando llego yo a Egipto le digo, ok, el Señor me mandó, me van a preguntar, ¿y cuál es el nombre de él? ¿Cómo se llama? ¿Qué le voy a decir? Y entonces Papá Dios le dijo, mira, tú le dices que yo soy. Y me imagino que Moisés puso la cara de, no entiendo. Yo soy significa, los teólogos dicen que significa, tengo existencia en mí mismo. No dependo de nadie. Eso suena bonito, pero a mí me gusta más la otra definición que dice, estoy siempre contigo. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Está siempre Dios con nosotros, sí o no? El versículo 15 de Éxodo 3 dice, con este nombre se me recordará por todos los siglos. ¿Qué significa eso? Significa que si tú estás en la iglesia, Dios está contigo. Si estás en la casa, Dios está contigo. Si estás en la escuela, Dios está contigo. Si estás en el trabajo, Dios está contigo. Donde quiera que estés, Él está contigo. Por tal razón, tú debes conducirte, comportarte, caminar, transitar, vivir consciente de que Dios está presente. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Y ese es el valor del tetragramatón, JHWH, de donde sacaron la palabra Jehová, la palabra Yahvé. Dios es el Dios siempre presente. Cuando estás alegre y feliz, Dios está presente. Cuando estás delante de la tumba llorando a una persona que murió y le están enterrando, Dios está presente. Había hecho muchos funerales en mi vida, pero hay un funeral que yo jamás puedo olvidar. Tuve que ayudar a levantar la caja y depositarla en el nicho. Y tuve que ver cuando estaban poniendo los bloques para sellar la lápida. ¿Sabe quién estaban poniendo ahí adentro? A mi mamá. ¿Sabe qué me hacía estar tranquilo? Saber que Dios siempre está presente. ¿Sabe quién predicó en ese funeral? Predicó el negro que está aquí. ¿Y sabe lo que hizo en ese funeral? Tocó el corazón de mis hermanos. Y aún los pastores que estaban allí, recuerdo que el presidente me dijo, si tú no puedes, yo lo hago. Y yo, no, tranquilo. ¿Sabe lo que es predicar un sermón con su mamá muerta ahí detrás de usted? Y tener una sonrisa en los labios. Y sonreírse con la gente. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Cuando usted conozca a Jesús,
Cuando usted se entregue a Jesús, entenderá lo que significa la frase. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Recuerde que estamos con la pregunta, ¿quién es el Hijo? Hebreos 6, versículo número 4. ¿Qué dice el verso 4? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Pregunto, ¿clavaron a Cristo en la cruz, sí o no? Entonces está hablando aquí de que la base del arrepentimiento es Cristo Jesús. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Recuerde que la pregunta es, ¿quién es el Hijo? Capítulo 7, versículo 1. Dice el versículo 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Qué nos está diciendo el autor de Hebreo? Jesús es sumo sacerdote, no según Leví, no según Aarón, sino según Melquisedec. Ese Melquisedec se utiliza entonces como un símbolo del sacerdocio de Jesús. ¿Quién eran los padres de Melquisedec? No sabemos. ¿Existió Melquisedec? Sí, Señor. ¿Abraham le dio los diezmos a Melquisedec? Sí, Señor. Entonces, como dice el autor de Hebreo, el mayor bendice al menor. Si Melquisedec recibió los diezmos de Abraham y bendijo a Abraham, es superior a Abraham. Por eso el sacerdocio de Cristo es superior a Abraham, superior al sacerdocio de Aarón. Cristo está por encima de todo eso. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso esto? A ver, ¿sí o no? Oiga, cuando usted tiene su fe apoyada en la palabra de Dios, cuando usted tiene su fe anclada en lo que Dios ha enseñado, hay un gozo, hay una paz, hay una seguridad, hay una garantía de salvación que nadie te la puede dar. Me llamaron de Tampa, Margarita, la directora de un programa que hace muchos años, hace 10 años, estamos bregando con ese programa de radio. El programa tiene 15 años. Y me dio risa porque me dice, ¿sabe que hay una catedrática de una universidad aquí en Tampa que quiere hablar con usted? Pero ella es atea. No cree en Dios, ni en la Biblia, ni en la religión, ni en nada que tenga que ver con Dios. Y yo empecé a reírme. Digo, bueno, ¿y qué tenemos que hablar esa doña y yo? Me dice, no, ella dijo que llamó a la radio que quería hablar con usted y que le dieran el celular. Y dije, no, deme el suyo. Así que mira, aquí tiene el celular, cuando usted quiera la llama. ¿Cómo no? Y voy a orar y digo, Señor, yo voy a llamar a esta mujer a ver qué es lo que la mujer esta quiere. Imagínense, ahorita va a comenzar a decirme quién sabe cuántas cosas, pero yo la voy a oír. Me animé y la llamé al teléfono de mi casa. En ese tiempo vivíamos en Arkansas, un estado lindísimo, una ciudad que se llama Gentry. De aquel lado la señora toma el teléfono y pasaron algunas cositas bien curiosas, pero no nada malo. Es que llamé y la señora tenía una forma de hablar muy desafiante. ¿Quién habla? Y yo, pero oye, qué barbaridad. Ella es la que me llama para que yo la llame y no me está preguntando, ¿quién habla? Y le digo, mire, así tranquilo. Usted llamó a la radio y pidió que quería hablar con el pastor fulano y tal. Y, digo, ahora sí. Digo, mire, el pastor fulano de tal es el que la está llamando. Oh, no me diga. Oh, ya cambió el tono. ¿Y es usted, pastor? Digo, sí. Ah, mire, yo soy la doctora fulana de tal. Digo, dígame, ¿cómo le puedo servir? Me dice, déjeme decirle una cosa. Y volvió y se montó otra vez. Número 1, yo no creo en la Biblia. Yo no creo en Dios. Yo no creo en Jesucristo. Yo no creo en el diablo. Yo no creo en nada. Y le digo, bueno, yo la felicito. Yo la felicito, compadre. Y me dice, sin embargo, tengo 2 años oyendo el programa todos los sábados a las 8 de la mañana. Digo, mire usted, ahora sí se puso bueno esto.
Oiga, ¿cómo así? Y usted no me dijo que usted era la doctora fulana de tal, sí. Usted es una incongruencia lo que usted me está diciendo. Y él se ríe y me dice, pero oiga, déjeme decirle una cosa, pastor. Yo cada sábado a las 8 pongo mi programa y lo oigo. Y ya le he dicho a ese Dios que usted predica, oye Dios, si es verdad que tú existes, yo quiero creer en ti. Pero óyeme una cosa, Dios. Me voy a salir, no, mamá. Yo quiero creer en ti, pero yo quiero creer como el tipo que se ve que está en eso de corazón, que puso toda su vida en eso, que eso para él es toda su vida. Así que yo quiero creer. No digo creer, no, así, creer así que yo quiero creer. Entonces me dice ella, ¿qué es lo que tengo que hacer para yo creer así? Digo, querida, creer. Y me dice ella, oye, usted no me está entendiendo. Digo, ¿usted tiene una Biblia? Dice, sí, pues fácil leer la Biblia. Mire, oiga, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo funciona esta cuestión? Nosotros tenemos por herencia una mente carnal que no se sujeta a las cosas de Dios ni puede. Sin embargo, si usted se llena de la Biblia, entonces la Biblia le produce y le da una simiente incorruptible que viene del cielo. Al leer la Biblia empieza un proceso en usted que se llama proceso de crecimiento o desarrollo o nuevo nacimiento. Y va creando en usted la mente de Cristo. Y entonces sí la cosa se pone buena, porque usted comienza a creer porque le dieron la mente de Cristo. Pero la única forma de creer es comenzar a llenar su mente con la Biblia. Ah, no, yo no leo la Biblia. Pues entonces, ¿cómo va a creer si no lee la Biblia? ¿Qué le pasa a usted? ¿Entendieron? ¿Seguro que entendieron? ¿Verdad que es inteligente que ella lea la Biblia? ¿Sí o no? ¿Y usted qué? Usted también. Muchos quieren creer en Dios, pero ni le ponen la mano a la Biblia. Déjese de bobería. Si usted no se llena de la Biblia, usted no va a creer en Dios. Algunos necesitan una tragedia. Cuando las Torres Gemelas se cayeron, en una de las torres había una dama, en el piso 35, y venía bajando por la escalera, y estalló lo que estalló allá arriba, y ella le gritó a Dios, Señor, dame una oportunidad. Y usted puede creer que la torre se derrumbó y la tipa no se murió. Y después contaba que Dios le dio una oportunidad. ¿Tengo yo que esperar que se me derrumbe el mundo encima para yo creer? Usted está loco, yo agarro mi Biblia y comienzo a creer. ¿O no? ¿O no? Llénese de la Biblia. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y aquí terminamos esta sección. Hebreos 12, 2. Recuerde que estamos buscando la respuesta a la pregunta, ¿quién es el Hijo? Hebreos capítulo 12, versículo número 2. ¿Qué dice el versículo 2? Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó. ¿Dónde se sentó? A la diestra del trono de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Muy bien. Ok, usted dirá, muy bien, es fácil decirlo, pero ahora yo necesito que lo diga el mismo Dios. Interesante, ¿no? Y después usted me dice, y que el diablo lo diga también. Fantástico. Ahora vamos a ver que lo diga Dios y que lo diga el diablo también. Sí, porque en la Biblia, cuando uno investiga, uno tiene que tener la mente clara y serena. No lea la Biblia con sentimentalismo, léala por principio. Cuando yo llegué a esta iglesia tenía 18 años. Y tenía mucho empeño en conocer a Dios, mucho interés en conocer a Dios. Era un día 8 de febrero de 1978 y yo tenía 18 años. Hoy el culto era a las 8 de la noche. Y esa noche, cuando llegué a mi casa con una Biblia de tartalada que me regalaron, me puse a leerla hasta las 2 de la mañana. Y ahí comenzó mi experiencia con la Biblia. Ya pasaron 35 años. Toda mi vida se me fue con la Biblia. Pero yo le pregunto, ¿hay algo mejor sobre la tierra que la palabra de Dios? Entonces llénese de ella. Es la que le garantiza que el Espíritu hará el trabajo en la vida suya. Llénese de la Biblia. San Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Veamos a Dios diciendo que Cristo es el Hijo. Vamos rapidito. San Mateo capítulo 3, versículos número 16 y 17. Estamos presentando las evidencias. Usted tiene que hacer una de dos. O la cree o
o las cree, porque tiene que creerla. No me diga que no la va a creer, porque es la palabra de Dios. San Mateo 3, 16 y 17 dice, recuerde que Juan el Bautista está bautizando a Jesús, y entonces dice la Biblia, versículo número 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, ¿qué cosa? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién fue esa voz que habló del cielo? Dios. ¿Quién apareció en forma de paloma? El Espíritu Santo. ¿Y quién subió del agua? El Hijo, Cristo Jesús. ¿Testificó Dios que Cristo es su Hijo? Capítulo 17, versículo 5, San Mateo. Recuerde que estas son las evidencias. Están en el monte de la transfiguración. Cristo se transfigura, es decir, comienza a resplandecer como un faro inmenso de luz y llena todo de luz. Aparecen Moisés y Elías hablando con él. Y entonces hay una nube que les hace sombra y mire lo que pasa. Versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, ¿qué cosa? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Qué está diciendo? Que Jesús es su Hijo. El título Hijo, Salmo capítulo 2, versículo 7, dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Cuando usted lee el versículo 1 al 3, habla de Jehová y de su ungido. Ungido es Mesías, es Cristo. Jehová y su ungido. Los reyes y los príncipes luchan contra Jehová y contra su ungido. De manera que el decreto anunciaba que Cristo vendría como Hijo de Dios. Recibiría el título de Hijo de Dios. Hijo de Dios es un título que define la presencia del Mesías. El Mesías es nada más y nada menos que Emmanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14 dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Isaías 9:6, sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un ser que nacería en la tierra, que es un ser eterno, un ser divino, completamente distinto a todo lo que existe o ha existido jamás. Y ya veremos más adelante la palabra monogenes, refiriéndose a Cristo como el único en su clase. No existe otra persona en el universo que siendo Dios se haya hecho hombre. ¿Tiene sentido o no tiene sentido todo esto? A ver, ¿sí o no? ¿Qué guerra de la galaxia ni guerra de la galaxia? Cuando usted lee la Biblia, que usted entiende la verdadera guerra de la galaxia. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Existen los demonios? Y viven dentro de usted o dentro de otra gente, pero nunca viven así. Siempre se alojan en algún ser humano. A menos que usted esté lleno del Espíritu de Dios. Ay, mamá. Cuando llegue a su casa, lea el capítulo 12 del libro de San Mateo. Y entenderá lo que estoy diciendo. Esto es un asunto serio. Más que un asunto religioso, es un asunto de relación. ¿Con quién te estás relacionando? ¿Quién está dirigiendo y guiando tu mente? ¿A quién estás sirviendo? ¿Con quién te está comunicando? Hechos capítulo 13, versículo 33. ¿Quién es ese Hijo de Dios? Cristo Jesús. Hechos 13, 33. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice el versículo 33, ¿cómo dice? Hechos 13:33. ¿Cómo dice el versículo 33? La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros. ¿Qué dice ahora? Resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. ¿Qué cosa? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿A quién se refiere? A Jesús. Capítulo 4, San Mateo capítulo 4, versículo 3 y versículo 6. Vamos a entrar en algo un poquito más caliente ahora para ir aterrizando. Vamos a bajar el tren de aterrizaje porque el tiempo se acabó. San Mateo capítulo número 4, versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Mateo 4, 3. ¿Cómo dice? Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan.
Esa frase es bien interesante, por eso traje una cita del libro La Deidad de Cristo, página 59. Escuche lo que significa la frase, si eres hijo de Dios. Dicha expresión es una condicional simple, con la que se reconoce la realidad de lo que se dice. De modo que Satanás reconoce el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios. Tal vez una mejor manera de expresar el sentido de la frase sería, ya que eres hijo de Dios, Satanás reconoce que Jesús sostiene una relación especial con el Padre Celestial, que le hace reconocerlo como hijo de Dios. Y usted dirá, séame más específico, deme una cita bíblica que el diablo menciona el nombre. Tranquilo, mi negro, espérate, allá vamos. San Marcos capítulo 3, versículo 11. Mire cómo los demonios llaman a Cristo Hijo de Dios. San Marcos capítulo 3, versículo 11. ¿Nos estamos entendiendo, sí o no? ¿Sí o no? Versículo 11, San Marcos capítulo 3. ¿Qué dice el verso 11? Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, ¿qué cosa? Tú eres el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Lo dijeron los demonios o no lo dijeron? ¿Sí o no? Y mire un poquito más, y aquí terminamos. Capítulo 5, versículo 7, San Marcos. Marcos 5, 7, dice el verso 7. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Mi pregunta, ¿reconocieron los demonios que Cristo es el Hijo de Dios? ¿Y usted lo reconoce también? ¿Sí o no? Si Dios lo explica en su palabra, si Dios lo anuncia y hasta el diablo lo dice, ¿cómo se le ocurre a usted no creer que Cristo es el Hijo de Dios? Ahora la pregunta es esta. ¿Qué involucra reconocer que Cristo es el Hijo de Dios? Número 1, aceptarle como tu único y suficiente Salvador. Número 2, creer que Él tiene poder para librarte de todos tus problemas y dificultades y todas las diabluras y todos los problemas que el demonio ha puesto sobre ti. Y número 3, si tiene que cargar lo que está cargando, Él te dará la fuerza necesaria para que pueda soportar. Porque lamentablemente existen seres humanos que si usted les liberta de lo que tienen, se pierden, ¿o no? Mi mamá en el lecho de muerte, con lágrimas en los ojos y una sonrisa en la boca, me decía, a la verdad, mi hijo, que Dios es sabio. Y yo le decía, pero ¿y por qué, mamá? Decía, porque si yo no me hubiera enfermado como estoy, nunca me hubiera entregado a Jesucristo. Digo, pues qué bueno entonces que está enferma. Y ella se reía y decía, sí, mi hijo, era de la única manera que yo podía salvarme. Porque si yo no me enfermo, todavía estuviéramos luchando y batallando. 16 años y 6 meses para que aceptara a Jesucristo. Y lo aceptó en una cama, una medicina que le pusieron, y le dañó el hígado y le dio una cirrosis. Y en lecho de muerte se entregó a Cristo Jesús. ¿Le gustaría estar en un lecho de muerte para que se entregue a Jesús? No, seguro que no. Entonces hágalo ahora que está vivo y sano, no sea bobo, resuelva ahora. Yo me entregué al Señor cuando era un adolescente que tenía 19 años. Ya soy un adolescente de 54, pero sigo caminando con mi Señor. Queridos, nos estamos entendiendo, ¿verdad que nos estamos entendiendo? ¿Está empeñado Dios en buscarnos? ¿Sí o no? Yo no entiendo cómo la gente le huye a Dios. Nadie me ha empeñado que Dios en la vida tuya. Nadie. Ni hijo, ni hija, ni mamá, ni papá, ni hermano, ni hermana, ni esposa, ni nadie te ama más que Dios. Nadie. Y entonces vivimos huyéndole a Dios y embarrándonos en tanta bobería y tanta cosa que estamos como locos. ¿O no? ¿O sí o no? Arregla tus cosas hoy con Dios. Cuando el hijo pródigo regresó a la casa, ¿quién corrió? El papá. ¿Quién lo abrazó? El papá. ¿Quién lo besó? El papá. ¿Quién hizo fiesta? El papá. ¿Quién mandó a que afinaran ahí el perico ripiado? ¿Cómo se llama esta cuestión de los mexicanos? ¿Cómo se llama? Le dijo, tráeme la orquesta del pueblo, vamos a hacer una fiesta, que este muchacho llegó. Qué cosa linda, mamá. ¿Estaba feliz el Señor? Y aun cuando el hermano mayor se puso él dice, mira, estate tranquilo, este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Yo tengo que hacer fiesta y ponerme gozoso porque mi muchacho se había perdido y ahora lo encontré otra vez y ahora se va a salvar.
Y es lo que está esperando el Señor por usted también, que venga para hacer la fiesta. La Biblia dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Si ese pecador o pecadora eres tú, entrégale tu vida a Cristo hoy. Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Es cierto o no lo es? ¿Es cierto o no lo es? Entonces, ¿merece que usted le responda al amor de Dios, le responda con amor? La Biblia dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó. ¿Cómo? Primero. San Mateo capítulo 16. Terminemos con esta cita. San Mateo capítulo 16. Mire ahora el mismo Cristo aceptando que Él es el Hijo de Dios. Y aquí terminamos. San Mateo capítulo número 16, versículo 13. Jesús hace una pregunta, dice la pregunta, Mateo capítulo 16, versículo número 13, la pregunta. Viniendo Jesús a la región, ¿a cuál región vino? De Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, ¿qué cosa dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo pregunto, ¿aceptó Cristo que Él era el Hijo de Dios? ¿Sí o no? ¿Acepta usted que Cristo es el Hijo de Dios? Entonces póngase en pie conmigo. Oremos esta noche, oremos en este día, para que al aceptar a Cristo como el Hijo de Dios, usted le dé un espacio en su corazón para que Él venga a morar en usted. En el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 17, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Querido, querida, ¿le gustaría que Cristo venga a habitar por la fe en su mente? Si usted dice sí, levante la mano conmigo. Habitar, el verbo katoikeo, habitar, significa que viene para hacer morada permanente. ¿Le gustaría que Cristo se mudara en su mente, en su ser, para hacer morada permanente? Si usted dice sí, levante la mano conmigo y que desde hoy usted se convierta en templo del Espíritu Santo para morada de Cristo Jesús. Querido Padre Celestial, levantamos la mano para darle morada al Espíritu en nuestro ser, para darle lugar a Cristo en nuestro corazón, para aceptar, Señor, su palabra y sus promesas. Querido Dios, gracias por darnos a Jesús. Señor, gracias por hablarnos a través de Jesús. Gracias por todo lo que Jesús ha hecho en nuestro favor. Hoy, Padre, que el Espíritu Santo empiece la transformación de nuestra vida. Que el Espíritu venga a nosotros. Que el Espíritu nos fortalezca en el hombre interior. Que Cristo venga a morar en nosotros y que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Que a partir de hoy comience ese proceso de santificación en nuestra vida, de conversión, de arrepentimiento. Que en la vida nuestra hoy Cristo sea nuestro Señor y nuestro dueño. Padre, nos entregamos en su mano santa. Levantamos la mano reconociéndole nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro dueño. Diríjanos y cuídenos ahora y cada día, Señor. Que nada ni nadie nos aparte de usted. Que sus santos ángeles nos acompañen, que su Espíritu nos dirija, su gracia nos asista y que a partir de hoy nuestra vida sea cambiada y transformada por su presencia. Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.